qué es la taxonomía Bloom y por qué nos puede ayudar a la selección de los verbos que necesitamos en la redacción de los objetivos de aprendizaje. Vamos a explorar esas dos cosas. La taxonomía Bloom es una propuesta para entender cómo aprendemos de Benjamin Bloom a mediados del siglo pasado. Sin embargo, en este video voy a presentar una versión que desarrolló el equipo heredero, digamos, de esta taxonomía hacia comienzos del siglo XXI, en el 2002. Y es importante esta precisión porque en Internet se encuentran, particularmente en español, muchísimas referencias a la taxonomía Bloom anterior. Esta es la taxonomía Bloom revisada, de la que vamos a hablar. La propuesta consiste en entender el conocimiento a partir de dos dimensiones diferentes. Una, la dimensión cognitiva, y otra, la del proceso de cómo conocemos. La dimensión cognitiva se propone diferenciar cuatro tipos de conocimientos distintos: los hechos, los conceptos, los procedimientos y la metacognición. A manera de ejemplo, tomemos un caso del cálculo de integrales. Un hecho puede ser, por ejemplo, el símbolo de la integral. Ese es un hecho. El concepto es qué significa integrar una función. El procedimiento es la forma en que se realiza la integración de algunas funciones. Y la metacognición es el conocimiento, por ejemplo, sobre para qué me puede servir utilizar las integrales en otros campos del conocimiento diferentes. Por su parte, la dimensión del proceso cognitivo hace referencia a los pasos que seguimos para conocer algo. Y se proponen 6 pasos distintos. El primero, recordar, luego entender, etc., hasta poder crear. Una de las formas para saber si un determinado autor se está refiriendo a la taxonomía Bloom original o a la versión revisada es a partir de la escala de la dimensión del proceso cognitivo, porque en la versión original el nivel más elevado, el último de los procesos, no es el de crear, sino el de evaluar. Y antes de evaluar hay uno de síntesis. La taxonomía original tampoco se refiere a la dimensión cognitiva. Tomando una tabla del documento de Cradwell donde se plantea esta doble dimensión del conocimiento, esta versión revisada de la taxonomía Bloom, un conocimiento podría clasificarse entonces en una tabla de este estilo. Por ejemplo, esta X se estaría refiriendo a un tipo de conocimiento que nos permite analizar algún concepto. Y si estamos pensando en una asignatura, por ejemplo, en esa asignatura podemos estar interesados en desarrollar distintos objetivos de aprendizaje. Un objetivo de aprendizaje aquí, el 1, en este ejemplo, sería el de recordar un cierto hecho, mientras que otro objetivo de aprendizaje diferente sería el de entender un cierto concepto. Si nos concentramos en el proceso cognitivo, digamos como las etapas que podríamos decir están listadas aquí a la izquierda, desde recordar hasta crear, no solo son etapas, realmente hay una jerarquía desde lo más simple a lo más complejo, propuesta por el mismo Cradwell. Entonces es más simple recordar que entender. Entender es más simple que aplicar y así a su vez que analizar, que evaluar y crear. De tal manera que uno podría plantear un nivel de complejidad de los conocimientos, y ese nivel de complejidad con una escala arbitraria asociada a cada una de esas etapas del proceso cognitivo iría creciendo. Sería una relación creciente de una complejidad mayor cada una de esas etapas. Ahora bien, estas etapas del proceso cognitivo a su vez tienen distintas particularidades. Digamos que hay una subdivisión de cada uno de esos niveles de complejidad que están ampliamente detallados en ese documento de Cradwell. Aquí pongo algunas de las categorías que se establecen dentro de cada una de esas etapas. Por eso encuentra uno también la versión de la taxonomía Bloom como una pirámide
una pirámide que refiere a las 6 etapas, los 6 niveles de complejidad. La pirámide pues indica, entre más arriba estamos, tenemos un nivel de complejidad mayor para ese conocimiento. Y también es muy frecuente encontrar en internet tablas con verbos sugeridos para la redacción de los objetivos de aprendizaje. En esta tabla, por ejemplo, que está disponible en otro de los sitios de este curso, cada una de las columnas, que tiene además un determinado color, corresponde a cada una de las 6 etapas de esa pirámide. Y dentro de esas casillas aparecen, entre otras cosas, verbos sugeridos para intentar representar el conocimiento de un determinado objetivo de aprendizaje. Entonces, la sugerencia es explorar el archivo que está en otro lugar del curso para poder ver en detalle listas de verbos sugeridos.